Hola sentipensantes, bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablaremos, conversaremos y tendremos otra forma de ver la psicología. Venimos hablando de todo este rollo de la dependencia emocional, eh, pues que termina siendo también un asunto bien particular y como que nos pasa lo mismo que con otras cosas que hemos hablado, Juanca. Un rollo que oscila entre la satanización y el desconocimiento. De acuerdo, de acuerdo. Sí. Entonces, pues, creo que hoy nos podemos dar la oportunidad un poquito de hablar de cómo se ha satanizado la dependencia emocional, pero también, pues, cuando aparece este asunto ya en un tema doloroso, frustrante, que genera malestar, cuál es el contenido que nos trae y en ese contenido hablar de este tema que estamos empezando a hablar, que pues que tiene mucho trasfondo, que es la violencia y que creo que es algo pues que se ha vuelto muy común, eh, más allá de la perspectiva de género, más allá de, digamos que de la puntualización de le pasa esto, le pasa aquello, eh, pues es un tema bien fuerte que se esconde en el silencio. Uy, yo creo Sí, que es un tema que se esconde en el exacto, yo creo silencio. que esa es la principal, am, ¿cómo llamarlo? Forma de evadir, evitar esta temática por muchas razones, ¿no? Entonces el silencio se vuelve es que, ¿qué será qué será lo que irán a decir los demás? Quizás solo me pasa a mí, o yo me lo estoy inventando, o será que me lo estoy imaginando y prefiero callar para no caer en una rol de showcera o de showcero o de cualquier cosa que pueda poner en riesgo la relación, por ejemplo, independientemente de qué tipo de relación sea. ¿Mm? Y muchas veces por evitar ese tipo de riesgos, entonces justamente se acude al silencio, ¿no? De acuerdo. Y creo que hay que, Juanca, entonces para hacer como este camino que estamos proponiendo hoy, será bueno pues quedar donde nos quedamos la vez pasada. Sí, la vez pasada hablamos un montón con nuestro invitado de qué es la dependencia emocional, cuáles son algunos banderazos de la dependencia emocional, pero creo que también es importante que le demos un poquito de cabida a eso de hablar de, es una vaina que siempre está en el plano del dolor, del sufrimiento, o a veces la dependencia emocional es algo útil, o cómo podemos ver eso. Yo creo que Porque, por ejemplo, en temas como lo que hablábamos en algún punto en torno a las emociones, ¿no? Que veíamos uh-huh, cómo, por ejemplo, esas emociones que, entre comillas, tienden a ser tildadas de emociones negativas, no necesariamente lo sean de esa manera. Hay situaciones, por ejemplo, en las que ese aspecto relacionado con la dependencia quizás no entra dentro del factor, pero depende de la relación, ¿no? Por ejemplo, ¿como cuál? eh, exactamente, es que me diste la cabida perfecta porque depende de la relación. Y es que si yo pienso, por ejemplo, en mi niña, sí, pues mi hija tiene menos de 2 años, Exactamente, pues relaciones de dependencia total con nosotros. exactamente, Entre comillas dependencia, ¿no? Porque también ya tienen sus actos de individuación, de independencia, de lo que ella quiera, pero en general hay cosas que ya no puede hacer por sí misma, exactamente, exactamente. ¿sí? Si, por ejemplo, no estuviese yo aquí, o la mamá aquí para darle su comida, para prepararle su comida, pues se muere de hambre. Exactamente, exactamente. ¿Sí? Entonces hay una dependencia, y estoy hablando de dependencia en términos evolutivos y físicos, pero entonces hablemos de una dependencia emocional. Ella depende de nosotros, de alguna forma, para empezar a construir su idea de cariño, su idea de cercanía, su idea de familia, pero esa en particular, pues es una dependencia Ahora necesaria, es muy primaria, ¿no? Y es muy básica y también viene ese reto sin duda. de los progenitores o de las figuras cuidadoras, porque no únicamente, pues ya en la constitución, configuración, perdón,
de los sistemas familiares, pues no necesariamente hablamos de progenitores, pueden ser cuidadores o ya en la configuración de familias diferentes, pues también encontramos la posibilidad de otros tipos de crianza, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, son quienes crían a los niños en estas etapas de desarrollo, quienes van a dar esas bases de solidez en torno a lo emocional, ¿m? Para que entonces no se venga a presentar más adelante ya un poco sí ese tema de la dependencia en términos relacionales de un otro, ¿no? Sí, aunque aún así, Juanca, te voy a compartir, en estos días estuve discutiendo un poco con una colega de Ujú, nosotros respecto a este tema que publican, pero yo tengo una duda y es, yo siento que soy dependiente emocional de mi esposo ujú. y no por eso estoy en la zona de la patología, Ok. ¿sí? Entonces, pues, yo quería que ya me conversara un poco más de eso y mira que empezamos a encontrar algo y es que, claro, hay un rollo a la dependencia emocional en el que es diferente ser dependiente del otro Ujú, a ser dependiente con el otro. Es decir, había cierta dependencia emocional en la fortaleza que se brindaban el uno al otro para empezar a construir un futuro. Ahí no estamos hablando de un tema de dependencia del libro de autoayuda, ujú. ¿sí? Es decir, es una dependencia con autonomía. Pero, ¿será que sí entran en la misma frase dependencia y autonomía? ¿Dependencia? Claro, eso es lo que me pareció importante como de esta discusión, y es que en ese momento de la relación o en esa construcción relacional pareciera que existe una dependencia porque se le da al otro la cabida de ser ese bastón, ser ese pilar de construcción, pero si el otro se va, pues se busca otro, Ujú, ujú. ¿sí? Entonces, en términos prácticos, sí depende del otro, pero por elección, no por necesidad. No, Y creo que ahí era donde me parece, a mí me parece súper interesante eso, Juanca, porque, a ver, si hay un término de la dependencia emocional que nos lleva a lo patológico, lo doloroso y el sufrimiento. exacto. De eso ya hablamos y eso queda clarísimo. Pero entonces es desligar un poquito como esta dependencia emocional en términos del dolor, del sufrimiento, no tiene que ver con lo que otras personas pueden decir, hey, es que yo a veces pongo el bienestar del otro sobre el mío y no soy dependiente, Mm, aunque ese es un panterazo de la ujú. dependencia, ¿sí? Entonces, mira lo interesante de esto, es como darnos cuenta un poco cómo estos términos, al ser usados tan culturalmente, se desdibujan un Ujú. poco, ¿sí? Entonces, a mí me gustaba hacer en esta conversación con ella, como esa distinción de depender del otro y depender con el otro. Cuando construimos una relación en la que tenemos algún grado de dependencia conjunta porque somos padres, porque somos pareja, pero si el otro se va, pues yo genero las herramientas porque tengo la capacidad Ujú, de. ¿Cuál es el problema? Es cuando si el otro no está, yo me ujú, desmorono. ujú, claro. Cuando mi ser se define y se decanta alrededor del otro. Ahí es cuando estamos fregados. Ahí es cuando hablamos de una dependencia emocional en términos ya dolorosos, de sufrimiento, llamémoslo patológicos, si queremos. Y quería hablar un poquito de eso contigo porque me invitó a mí a reflexionar en eso y hacer esta aclaración. No todo lo que nosotros hemos hablado de dependencia emocional quiere decir que si tú estás muy pendiente de tu pareja, ya eres dependiente, Ujú, ya. Porque creo que hay algo en lo que tú y yo concordamos y es que no nos interesa de patologizar. acuerdo. Y si hay algo en lo que queremos escaparnos, es de cómo se ha llevado los conceptos de la psicología a poner diagnósticos por todo lado. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, hoy me hizo falta mi pareja, ay, soy dependiente. No, no. Sí, esto tiene mucho más trasfondo para hablar de una dependencia emocional que creo que es importante hacer esa aclaración en esos tres aspectos. Primero, si hay una dependencia emocional en términos Ujú, evolutivos, pues porque
Los niños en su crecimiento tienen una dependencia emocional que es necesaria. Después, el término de dependencia tiene que ser muy claro y hablamos de esa dependencia cuando yo no puedo ser autónomo sin el otro. ¿De acuerdo? Si todas esas características de la dependencia me aplican, pero si el otro no está, yo puedo ser autónomo, entonces no hablamos de dependencia emocional. Ok, sí, de acuerdo, de acuerdo. Es una interesante diferenciación entre esos aspectos, ¿no? Y es esa invitación también que creo que siempre hacemos a generar una mirada más reflexiva, más amplia de cada una de las situaciones, ¿no? Y no encasillarnos solamente en aspectos específicos, sino, como le digo yo a mis consultantes, darle la vuelta al oso y empezar a verle todas las caras posibles al oso. Porque el oso no es solo la parte del frente ni la espalda, sino tiene perfil, tiene muchas formas. El oso como metáfora, obviamente. Eh, es ver todas las posibilidades y encontrar miradas. Ahora, ya cuando entramos en términos de patología, pues entonces es donde entramos en el término de complejidad de la dependencia como parte de una relación, ¿no? Que es algo importante y es lo que tienden a consultarnos normalmente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. O sea, no nos llega gente a consulta diciéndonos, no, yo soy feliz sin mi ex, entonces me siento mal porque soy feliz sin mi ex. Eso no llega a consulta, jamás. Nos llega a consulta es, terminé mi relación y siento que no soy nada porque terminé esa relación. Sí, son dos cosas totalmente diferentes. Ahora, eso que nos llega a consulta, que es lo que nos atrae a hablar de este tema, Juanca, es la razón por la cual hacemos esta aclaración, porque es que vamos a empezar a hilar con un tema bien delicado, que es el tema de la violencia. ¿Sí? Entonces, a ver, si queremos hacer esta aclaración, tiene que ver con algo importante y es, no queremos ser irresponsables cuando hablamos de este tema, porque es que la violencia es un tema delicado y mucho menos queremos ser normalizadores de la violencia. Exactamente. Y plantear esta diferencia nos invita a que cuando hablemos de violencia también podamos hablar un poco de cómo normalizamos la violencia, disfrazamos la violencia y definitivamente vivimos la violencia en silencio. Sí, de acuerdo. Ahora, encontramos que sí, esa relación muy cercana entre, ya para tocar ese tema justamente, entre el tema de dependencia y violencia. Y vemos cómo justamente desde esa dependencia ya muy marcada en términos de relaciones. Y aquí también es un llamado importante al tener en cuenta que cuando hablamos de relaciones no hablamos únicamente de pareja, ¿no? De pareja como cónyuges o noviazgo o cualquier tipo de definición de pareja, sino hablamos de pareja, de relación en general como parte de la construcción de relación que puede ser social, que puede ser familiar, que puede ser de cualquier tipo de construcción de relación, ¿no? Y en cualquiera de esas situaciones de relación se presenta dependencia emocional, ¿no? Y en esas mismas también se pueden presentar situaciones de violencia desde la construcción y la configuración de lo que la violencia es, no solo viendo la violencia como el maltrato físico, ¿no? Como la agresión física. Sí, creo que ahí, Juanca, tocas un tema importante y es, claro, muchas veces reducimos el término de violencia al maltrato físico y definitivamente la violencia abarca más que eso. Publicábamos esta semana en uno de nuestros posts de Instagram, la violencia es cualquier acción de un sujeto hacia otro que implica hacerle daño físico o emocional. De acuerdo, ahí Sí, entramos la violencia abarca todo en eso. esa rama tan amplia y tan compleja de lo que es la violencia, ¿no? Ese tema es muy difícil
De de acuerdo. abordar y tiende a ser normalizado justamente porque hay un desconocimiento de qué es todo lo que abarca la violencia. Mira que cuando mirábamos y leíamos o mirábamos el tema en torno a la parte teórica de lo que es la violencia en general, eh, hay una asociación muy similar con respecto a otro tipo de violencia, que es la violencia sexual, ¿no? Y es como eh, también en ese concepto o en ese aspecto del abuso como tal, tiende a reducirse únicamente a la violación como penetración, ¿no? Por ejemplo, ya trayéndolo acá, pasa que justamente muchas veces se identifica o se hace visible mejor el tema de la violencia cuando hay un golpe físico de por medio y muchas veces la pregunta creo que es la que más nos hacen, ¿no? Y es como, ¿cómo permití yo que llegáramos hasta ahí? ¿O en qué momento llegamos hasta ahí? ¿O que no me di cuenta cómo llegamos hasta ahí? ¿Mm? Y ahí entramos a Creo analizar que, ese tema de violencia, ¿no? creo que ahí hay unos términos importantes que o sea, que tú empiezas a tocar, Juanca, y es, claro, la violencia pasa por varios escenarios. La normalización, la invisibilización y la desestimación. ¿Sí? Primero, no, es normal que pase eso. Segundo, no, es que esto no se puede hablar. Tercero, no estoy seguro que esto sea violencia. Entonces, es un tema importante y De ahí acuerdo. entonces meternos de lleno en el tema de la violencia. Miremos algo que he estado pensando y quería compartírtelo en este momento y es en el tema de la dependencia emocional. Yo siento que hay dos tipos de violencia implícitas. Ujú, Una es la violencia del otro hacia mí, en el tema de la dominación, la manipulación, pero siento que también hay un tema de violencia propio y hacia uno mismo. ujú, ¿En qué sentido? Yo mismo estoy diciendo yo no valgo, yo no sirvo, yo tengo que aguantar. Entonces, de una forma premeditada me convenzo a mí mismo de que yo no sirvo, de que yo no valgo. ¿Crees, Juanca, que eso podríamos hablar de una violencia hacia el sí mismo? yo creo que sí, y entra también dentro de los abordajes que solemos hacer y es um, desde los mismos roles, ¿no? Entonces, como eh, hablamos de violencia y desde la humillación y todo este tema de la verbalización de la violencia y muchas veces desconocemos que nosotros mismos también lo hacemos en esa construcción, ¿no? Por ejemplo, yo no soy capaz, es que yo soy inmundo, es que yo no sé qué, todo ese tipo de cosas que son descalificativas eh, hacia uno mismo va marcando también esa forma de violencia. Mm. Aquí Glitchcat nos habla del caso actual, que es un caso que se está volviendo famoso en este momento, que es el de Amber Heard con Johnny Depp. Ujú, A mí lo que me llama la atención de ese caso es particularmente la invisibilización ujú, y la invisibilización en términos de género, ¿sí? Eh, Creo que en algún momento tuve esta discusión en la vida académica, Juanca, y fue, es que a los hombres no los maltratan, ujú. y creo que parte del machismo mismo, ¿sí? El machismo en el que nos hemos criado y demás, nos dice, no es que al hombre no lo maltraten, es que el hombre no dice que lo maltratan porque donde lo diga parece un pendejo. De acuerdo, y normalmente también, y estas historias también las he escuchado, y es cuando lo dicen, no es que solo parezca, sino lo hacen ver así. Por ejemplo, esa sí la escuché alguna vez y fue un man que contaba que decía que en Transmilenio eh, una mujer le cogió la cola y él fue y le dijo a un policía y el policía le hizo cara como de, ¿en serio? O sea, pues como, o sea, marica, ¿sí? Literalmente lo mandó y así, literalmente. ¿Sí? Entonces, desde esa construcción, Mm. esa perspectiva, porque además lo ponen en la duda de la sexualidad, por ejemplo, ¿sí me entiendes?
y la descalificación o la misma invisibilización justamente de la violencia o la normalización de la violencia. Entonces es donde se cae en ese aspecto de que solo le pasa a las mujeres y a los hombres no los maltratan, no los, lo que sea, no los No los violentan. violentan en general. Y también caemos en esa descalificación de lo que como tal es violencia y la realidad es que a todo el mundo le pasa. Pues no a todo el mundo, pero puede pasarle a todo el mundo, ¿no? Exacto, y creo que es importante, y más allá de meternos nosotros a hablar con cifras y decir, no, es que le pasa más a hombres que a mujeres, ese no es nuestro interés en este momento, ¿sí? Nuestro interés no es politizar el tema de la violencia, sino más bien concientizar el tema de la violencia, porque es que el tema de la violencia es inherente al género, es inherente a la edad, es inherente al estrato social, es inherente a a cualquier condición humana, ¿sí? Le puede pasar tanto a un heterosexual como a un homosexual, le puede pasar a un hombre o una mujer, a un hombre adulto o un hombre joven, a una mujer adulta o una mujer joven, ¿sí? Ahora, lo que sí cambia son las formas en las que invisibilizamos la violencia. Y es que no invisibilizamos la violencia por ser hombres, entonces es que al hombre se le invisibiliza la violencia porque qué poco hombre. Sí, se le invisibiliza, sí, pero a la mujer también. A la mujer se le invisibiliza la violencia cuando se le dice, es que usted como mujer tiene que aguantar lo que su marido diga porque Exacto. culturalmente es así. Exacto. Madre, o sea, estamos hablando de que nuestro sistema social tiene una cantidad de formas de invisibilizar la violencia para cualquier edad, cualquier género y cualquier preferencia sexual. O sea, usted escoja y le tenemos la excusa. Totalmente de acuerdo, y el contexto creo que marca mucho eso, ¿no? Su merced lo ha venido diciendo. De acuerdo. Pero en la misma dinámica cotidiana vemos violencia todo el tiempo. ¿Mm? Todo el tiempo, y por todo, y para todo. Dígale a usted, por ejemplo, esa la vi y me ha pasado incluso, a un ciclista que vaya por la ciclorruta, ¿sí? Teniéndola al lado. Ah, no seas sapo, ah, ¿qué le pasa? Ah, bla, 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 y le dicen a uno de todo. Yo como soy un ser tolerante, no les digo nada. O si usted ve, por ejemplo, pasa también a veces, ve que están maltratando a alguien en la calle, por ejemplo, un hombre o una mujer, y usted se mete o alguien se mete, termina muchas veces también llevando el bulto quien se mete. Este caso es real y alguna vez lo vi en algún contexto y estaban peleando una pareja, el man le pegó a su pareja, a la mujer, alguien se metió a defenderla y terminaron la pareja contra el man que se metió a defender. Golpeando al otro. Contra el man que se metió a defender. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, ahí ya desde ahí ya se empieza a normalizar y a hacer invisible la violencia. Y mira lo que nos están comentando en este momento. Maleja nos dice, si no le pegan no es violencia. Exacto. Sí, y es que nos pasa un montón eso. O sea, a ver, uno ve a la persona destruida emocionalmente por el otro, pero si no le ha pegado, ¿de qué se queja? Exactamente. Yo he escuchado eso un montón de veces, inclusive he escuchado eso en procesos legales de... Usted llegó al punto. Pero si nunca le pegó. Exacto. Iba a tocar justamente ese punto, porque es que cuando se pone una denuncia por maltrato, o cuando se puede poner, o cuando la hacen válida en las comisarías y en las defensorías. Bueno, ahí hay un tema delicado y que voy a tocar con todo la posibilidad de generar desagrado, de decirlo de esta forma. De malas. Y es en este momento, sí, de malas. Lastimosamente, tú puedes decir como mujer en un juzgado que te violentan sin tocarte físicamente y eso tiene una validez impresionante. Vale, puta, lo he visto. Y también he visto hombres que dicen, me han violentado económicamente. Y le han respondido, tan marica, ¿para qué le da la plata? Sí. En los contextos jurídicos. Puta. Lo he visto en contextos jurídicos. Y, pues madre, esto tiene que ser una invitación también un poquito descarada de nosotros a decir, esto tiene que dejar de ser una pelea de géneros.
esto no es una pelea de somos hombres, somos mujeres. Ey, esto no es una pelea de eso. Pero mira, Es una pelea mira lo que de nos dice Maleja abajo. La hacen válidas la hacen válida solo cuando medicina hasta que legal hubo de violencia. certeza. Entonces, si no tengo el morado, si no tengo la herida, pues no me pasó nada. Ujú. Ahí es donde se O sea, empieza, por tengo ejemplo, una a pareja, invalidar la violencia psicológica, eh, la violencia económica, todo ese tipo de otros aspectos dentro de la violencia, otros tipos de violencia mejor, que si no son visibles en lo físico, entonces no existen, ¿no? y ahí tiene que ver una cosa, Juanca, y es que porque me parece importante tocar este tema antes de seguir avanzando, y es la violencia tiene que ver con la autorización, Ujú, ujú. ¿sí? Cuando yo permito con una autorización explícita porque me gusta, porque me parece bien, porque me parece adecuado, eh, pues algo, no sé, es importante que sepamos que no estamos hablando de Ujú, violencia, ¿sí? Es que se me viene a la cabeza con eso que decía Maleja en algún momento y es esos casos donde, por ejemplo, se propone una práctica de sexo rudo, de sexo, ¿sí? De sexo agresivo, no violento, son cosas diferentes, violentísimo. y usan eso como una excusa para decir, es que mire que sí me está violentando, Ujú. ¿sí? Entonces ahí tiene que haber un tema también de lo que es el permiso y lo que es el acuerdo en la Y pareja. vea que Por también ejemplo, entra el tema. para mí, Sí, 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 siga, siga. te quería decir, para mí es algo totalmente violento que me revisen mi celular. De acuerdo. Esta vaina es supremamente violenta para mí y me está transgrediendo mis límites de mi privacidad. Pero también conozco parejas donde se revisan el celular y no es rollo, todo está bien, o sea, Ujú. entonces ahí no estamos hablando de un caso de De violencia, acuerdo. ¿sí? O sea, el permiso en algún momento, ¿sí? Y lo digo por eso, porque es que conozco los casos, los he visto de primera mano, o como casos donde tuve una pareja alguna vez en terapia y me encanta porque una chica que le gustaba mucho el sadomasoquismo Ujú. y pues obviamente salía marcada de muchos de sus encuentros sexuales con su pareja y los amigos le decían, es que te están violentando y tú no te estás dando Ujú. cuenta. Y la crisis de ella era cómo puedo vivir esto que a mí me encanta, que a mí me gusta, que me lo gozo un montón, si me dicen que estoy siendo violentada, pero es que si no es así no me De gusta. acuerdo. Entonces, a ver, ¿por qué quiero poner eso en claro en este momento? Y es el permiso y la autorización tiene que ver mucho con lo que es violencia y con lo que no es violencia en una De relación. acuerdo, pero le voy a votar esta entonces. Este caso lo conocen, ya lo conté y su merced ya lo conoce. ¿Qué diferencia, por ejemplo, habría entre esa situación, para que empecemos a marcar un poquito esa diferenciación de pronto para que la gente también de pronto nos comente y nos diga qué piensa al respecto? ¿Qué diferencia habría entre esa situación del permiso y el mutuo acuerdo entre el sexo de forma un poquito agresiva, que a mucha gente le gusta, donde entra, por ejemplo, un tema como el sadomasoquismo, que tiende a ser muy utilizado por las parejas, porque para mucha gente es una forma de generar placer? ¿Y qué diferencia habría, por ejemplo, con respecto al caso que yo conté alguna vez? ¿Te acuerdas de que me decía, Claro, es que mi pareja ya no me quiere porque no me pega, le debe estar pegando a otra? ¿Cómo? pero es que mira que para mí, Juanca, ahí hay una vaina clarísima de dependencia emocional y de Mm, acuerdo. Son dos vainas mm, diferentes. Una vaina es que por dependencia emocional yo necesite que mi pareja que es violenta me siga violentando para que me diga que me ama por medio de la violencia, pero no es porque yo disfrute la violencia, es porque mi pareja es violenta y yo entendí que él expresa mm, así su amor. En cambio, el otro caso es, pues la estamos pasando rico, yo no lo estoy sufriendo, yo me lo estoy gozando. mm. Y ahí es donde te digo, el tema del sufrimiento tiene un papel De importante ahí. acuerdo. Pero vea que ahí entonces no sería invisibilizar la violencia.
Yo siento que no, porque cuando hay consenso, intención, aceptación y placer, ya no estamos hablando de Y violencia. si como en el caso había una dinámica en escalada dentro de esa violencia, donde desde la humillación hacia arriba hasta el maltrato físico ya, ¿cierto? Hubo un desempoderamiento del rol personal, del rol de mujer incluso, ¿sí? Generando esa inseguridad desde el rol personal y validando la violencia. Pero mira, Juanca, que en ese caso que tú me cuentas, se rompe el contexto del acuerdo, ¿sí? Ahí está hablando ella desde el contexto del yo aprendí que él me ama así, yo acepto que él me ama así. En ningún momento ella está diciendo, es que a mí me hace falta que me pegue. No, a ella no le hace falta que le pegue. Lo que le hace falta es que la ame. Exactamente. Son cosas diferentes. Y mira lo que nos pone Vivi, nos puso dos comentarios que me llaman mucho la atención. Uno es respecto a una experiencia de una amiga donde le preguntaron si el golpe no se lo había podido causar ella misma. Y estoy de acuerdo. O sea, en términos de política, de salud y de atención primaria a estos casos de violencia, muchas veces nos encontramos con unos paradigmas de insensibilidad absurdos, pero son absurdos. ¿Sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que hemos enmarcado esto en una lucha de géneros, en que yo me lo hago para joder al man o yo me lo hago para joder a la vieja y no hemos sensibilizado la violencia pues con algo que nos está afectando como país. Glitchcat nos decía más arriba, somos una cultura violenta. Y tú, Juanca, lo decías, cuando uno va manejando uno se da cuenta de lo violenta que es la cultura. ¿Sí? Yo hasta ahora me decidí a sacar el pase, o sea que soy un buñuelo completo manejando. Uy, usted sería de los que yo le pitaría mal. Imagínense. Entonces he visto de primera mano como el yo tengo un carro más grande, yo paso primero. Exactamente. Los que hacen doble fila, que son los ¿Sí? estables. Yo, sí. Yo la otra vez me preguntaba, iba manejando, marica, yo tengo la vía, ¿por qué ese man se me mete así? Claro, pues el man tiene un carro más grande y pues de malas. Si me lo llevo, pues me lo llevo. Y eso es un acto de violencia. O sea, sale de un acuerdo básico que existe y es el acuerdo de unas leyes que hay en tránsito, que en ese país valen culo, pero pues que existen. De acuerdo. ¿Sí? Y nos hace otro comentario que me parece súper bacano y es el significado del acto. Y es lo que estamos hablando, Juanca. El significado de este acto de violencia o agresión, porque es que ahí es donde radica la diferencia, ¿sí? En el bondage, en el sadomasoquismo, en ese espacio hay un significado de placer. Y mira qué es lo curioso, y aquí también rompemos un poquito de mitos ahí frente a eso, y es, en el sadomasoquismo, el nivel de confianza, de complicidad y de autocontrol es muy alto. Totalmente. Porque es que todo el acto agresivo que yo hago es por complacer y satisfacer a mi pareja, no para hacerla sufrir. Va en pro del goce mutuo. Exacto. Entonces tiene límites, esa vaina tiene límites. La violencia empieza, como tú muy bien lo decías en algún momento, Juanca, empieza a romper mis límites, empieza a escalar, empieza a explotar hacia afuera. No siempre en sentido físico. Yo creo que el punto de quiebre es esa diferencia entre agresividad y violencia, ¿no? En muchos aspectos. Sí, ahí ya hay una diferencia importante y es que, bueno, la agresividad tiene que ver un poco con la brusquedad, pero también con el instinto, con la reacción emotiva. En cambio, la violencia, como ya lo habíamos dicho, la violencia tiene la intención de dañar. De joder, sí. Sí. Cuando hablamos de violencia es porque una persona tiene toda la intención, la claridad y la sedicia de dañar al otro. Acuerdo. Este tema es muy denso justamente por ese tipo de cosas, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Además porque muchas veces uno se pregunta, ¿realmente eso fue violento? ¿Realmente me quiso violentar? Porque es que hay unas formas de violencia que son casi invisibles. De acuerdo. Sí, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención una forma de violencia que hay es cuando
una persona ridiculiza a su pareja en son de chiste, en son de broma, en son de todo bien, la estamos pasando rico con los amigos, pero su intención es que nadie la pueda visibilizar. Ujú. De acuerdo. Eso es un acto de violencia. Que poco se percibe, ¿no? Que poco se puede, porque hay, y mucha gente dirá, qué relación tan bacana que se dicen eso y no De pasa acuerdo. nada. No pasa nada, no, no estoy seguro que no pase Muchas nada. veces cuando, por ejemplo, en ese tipo de casos la violencia, la, la forma de violentar va acompañada de la risa, comillas grandísimas, ahí ya pierde una fuerza gigante, ¿no? Porque, ajá, mire los toteados de la risa, De eso es acuerdo. porque ellos son así, se tratan así. No quiere decir que no De pase, acuerdo, ¿no? no quiere decir que no pase, no quiere decir que no haya parejas que lo hayan consolidado así, pero ¿cuántas veces la risa se vuelve una forma de, Diga algo. ¿cómo más digo que es? Sí, sí, o también de la otra persona decir, estoy aquí desprotegido y no quiero verme vulnerable, pues me río, De acuerdo. ¿sí? Y es curioso porque tú y yo sabemos que el humor tiene un potencial grandísimo para sanar, pero el humor también tiene un potencial grandísimo para El ocultar. humor, es que el humor, es que ese tema es tan maravilloso para nosotros que de hecho vendrán cosas con eso, pero eh, justamente entra a ser una herramienta que según cómo se use puede ser de violencia incluso, ¿no? Claro, claro. No todo el sarcasmo es bien Ujú. aceptado. Además, seamos honestos, yo que soy una persona que usa mucho el sarcasmo, muchas veces uso mi sarcasmo para amenizar, pero también uso mi sarcasmo de forma violenta. También se usa mucho el sarcasmo. ¿Sí? Hay muchas veces que mi sarcasmo lo que quiere es herir al otro porque, por ejemplo, me pasa, y me pongo ahí de ejemplo, me siento herido y no sé cómo responder, pues me pongo sarcástico, así lo hiero y no parece que estuviera hiriéndolo. Ujú. ¿Sí? Por eso es un acto de violencia, porque mi intención es herir al otro, devolverle el golpe. Me parece el colmo, Rafael. Yo sé, pero tenía que confesarlo en algún momento. O sea, no podía ser ocultado más tiempo. ¿Cómo puede verse una respuesta violenta hacia la violencia? ¿Como defensa o como violencia? Esa es una vaina densa la que tú preguntas, Juanca. Densa porque, a ver, uno podría jugársela de, si yo respondo con violencia ante un ataque, pues me estoy defendiendo. Pero si yo respondiera a un ataque para defenderme sería agresivo, no violento. Es decir, cuando yo puedo reconocer que mi intención es dañar al otro, deja de ser una defensa. Ejemplo de varios casos que he tenido. Y lo voy a poner desde ambas perspectivas para que no nos digan nada. Primera situación, están peleando la pareja, hombre-mujer, la mujer le pega una cachetada al mal, le rasguña la cara, el mal le devuelve un puño. ¿Qué pasa ahí? Madre, para mí es, claro, tengo ahí el raye del género, no lo voy a decir, pero también lo he entendido, o sea, a ver, muchas veces, si por ejemplo ahí me están agrediendo y yo empujo, ¿sí? Si me están violentando, si me quieren dañar y yo empujo y trato de cuidarme, o sea, ahí Glitchcat pone algo que es cierto, es violencia genera más violencia, De claro, acuerdo, hasta cierto punto. pero yo invito a la gente a pensar muchas veces cuántas veces siendo violentada tienen la capacidad de decir, ay, estoy siendo violentada, voy a relajarme, voy a tranquilizarme y no voy a responder porque es que me están violentando y no sé, quiero parecerme a Mahatma Gandhi. Desde una perspectiva racional, muy racional, poco emocional, eh, cortar la pauta de violencias sería no responder con violencia, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, digamos que desde esa perspectiva yo siempre uso el papelear se necesitan mínimo dos. ¿Sí o no? ¿De Si acuerdo? uno solo está peleando y no le responden, pues no tiene con quién pelear y pues no va a haber.
esa escalada de... Ahora, obviamente lo podemos aterrizar un poquito más a la realidad, ¿no? Es decir, si a mí me están golpeando, sea un hombre o sea una mujer, independientemente de eso, si me están golpeando y esa persona yo la empujo, yo la quito de mi camino porque me está violentando, para mí eso es De violencia. acuerdo. Y vea lo que nos Sí, pone, para mí ese empujón es un acto de de acuerdo, vea agresión. lo que nos pone Maleja. Pero en esta sociedad van a decir, el man es una bestia y siempre nos van a ver a las mujeres como víctimas, pero no van a decir, es que la vieja empezó. Listo, ahí va mi segundo ejemplo, de una vez, ya que me Sin tocó. duda. Y están discutiendo, el man la empuja a la mujer y ella le responde poniéndole, no me acuerdo qué fue, pero le puso como, haga de cuenta, estoy inventando porque no me acuerdo qué objeto fue, pero le rompió una botella en la cabeza al man y lo dejó knockout. Ahí que, Ahí iba lo mismo, Juanca, y es eso. Hay una respuesta automática, ¿sí? Y es, madre, si a mí me están violentando, yo respondo para defenderme. La respuesta es automática, es inmediata y no es y pensada. Pero sí, sí, hágale. después de que yo tengo esa respuesta, voy y la continúo de otra forma, quitémosle el género. O sea, a mí X persona me empieza a golpear, yo no sé cómo defenderme, cojo lo primero que tengo a la mano, le pego con eso. Para mí estoy teniendo una respuesta a una situación De de acuerdo. violencia. Es decir, me estoy Y vamos, defendiendo. por ejemplo, Pero si después de que le pegué, si después de que le pegué con eso, me le monto encima y le sigo sí, dando, eso ya no es una respuesta. pero vea Sí, o sea, y va, por ejemplo, al tema de la legítima defensa según la ley, ¿no? ¿Qué dice según cómo se tiene entendido en tema de la legítima defensa? Es que tiene que ser igual a igual, ¿no? Es decir, si usted me va a atacar con un cuchillo, entonces yo solo me puedo defender con un cuchillo, pero si yo le pego un tiro, entonces me jodí yo porque mi arma es más heavy que la suya. ¿Sí? Así me está defendiendo. sí, sí. Es que ahí van varias cosas. Yo, por ejemplo, y esto es una opinión personal de Rafael, no tiene que ver con la ley, no tiene que ver con la psicología forense tampoco, es, si a mí me están agrediendo con un cuchillo y yo tengo una pistola, pues yo le pego un tiro. Bueno, o sea, sí, puede que no, puede que me paralice, pero puede que mi respuesta emocional sea usar lo que tengo a la mano y pegarle un tiro. Yo pensaría que usted Pero es que si le pego paralizaría al otro 18 solo con su tiros, presencia. puede pasar, pero es que si en vez de pegarle un tiro le pego 18 Eh, tiros, huevo, a ver, o sea, ahora, con el primero me estaba defendiendo, los otros muy 17, nervioso y se me bloqueó el dedo en el gatillo y salieron 18, ¿yo qué culpa tengo? pero tenía una mini Uzi, parce, Entonces, pudiente. a lo bien. Bueno, pero ya yendo a la parte seria, sí mira cómo en ese aspecto muchas veces llegamos a ese punto de equiparar, por ejemplo, con qué se agrede para decir que es legal o no legal, ¿no? Sí, yo siento que esos son ciertos vacíos que tenemos para comprender un poco también, pues la respuesta inmediata que tenemos ante ciertas situaciones. Pero mira que obviamente nos fuimos a las opciones Ah, extremas no, para poder explicar la violencia, pero, pues, madre, el problema es cuando toda esa violencia se enmascara en cosas muy simples, ¿sí? En como cosas tan cotidiano. simples como, imagínate esto, en lo cotidiano, Juanca, en cosas tan simples de pareja como, usted sí que es fea, Exactamente, exactamente. ¿sí? O pongámoslo al revés, usted sí es un man muy paila, menos mal me consiguió a mí. Sí. Y ahí hay un escaramiento de una violencia psicológica, Que emocional, además, que cuando hay un estado emocional alterado, digámoslo así, de hecho, cuando alguno de los dos se emputa, por cualquier razón, de acuerdo, para decirlo como yo lo digo y no tan bonito, eh, la respuesta tiende a ser la agresión verbal y buscando generar como ese piquecito emocional, ¿no? Como tocarle el ego, tocarle algún aspecto emocional,
Entonces siempre va por ese lado y va escalando y termina en otras cosas, ¿no? Pero por ejemplo, por De acuerdo. ejemplo, también lo vemos mucho, ¿no? Oye, es que mi pareja me dejó encerrada o encerrado, se llevó las llaves y me echó doble llave y no puedo salir. Vivo en un quinto piso, ¿cómo salgo? De acuerdo. O no me dejó salir, Sí. no me dejó salir, no me dio permiso, básicamente. ¿Mm? Pero mire que también hay otra situación, y lo hablaba hace poco, de hecho, creo que en alguna consulta, si no estoy mal, y es esa forma también, que su merced lo tocaba al principio, esa forma de hacer, de generar violencia, por ejemplo, es que si me dejas me suicido. Eso es un acto de violencia. Créanlo, es un acto de violencia. Es que alguien me contaba un caso hace poco, si no estoy mal. Pero bueno, el caso es que me decía, no, mire, es que la situación fue que estaban peleando y él le dijo que la iba a dejar y ella estaban en un no sé qué piso y se asomó al balcón y le dijo que se iba a botar si la dejaba. Hacer responsable al otro de mi vida también es un acto de violencia, porque estoy transgrediendo un límite claro y es, hey, ¿en qué momento el otro se hizo responsable de mi vida? A no ser de que sea doctor y esté en una cirugía, creo que no tiene mucho sentido. Entonces, Pero también es un acto de violencia y que es de aceptado acuerdo, y que es de acuerdo. legitimado. Vamos encontrando desde ahí entonces esa importancia de reconocer la violencia desde todos sus campos, ¿no? Desde todos sus posibles miradas de lo que es la violencia en cada aspecto de lo que la misma refiere, ¿no? Desde una mala palabra eh, hasta, naturalmente, ya la agresión física, eh, un ejercicio de violencia pasando por cada uno de los aspectos que van llevando hasta allá. ¿Sí? Y naturalmente, por ejemplo, ya conectándolo con lo que hablábamos al principio y lo que veíamos un poco en algunas publicaciones, es como cuando patológicamente la dependencia emocional se liga a la violencia. ¿Sí? Esa escalada es marcadita, marcadita, marcadita. Empieza por levantar la voz, ¿no? Empieza por ahí. Y mucha gente ni cuenta se da de eso. Porque no me dijo una grosería, no me trató mal, pero me gritó. Pero un grito se le puede salir a cualquiera y ya ahí empezamos, ¿no? Y el grito es algo que la gente tiende a no ver, pero es como hacer el llamado. Del grito va pasando, 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 pasando. Te das cuenta, te das el grito, se convirtió en un ojo morado. Y es que ahí, Juanca, tiene que ver un tema que es muy importante y es la frecuencia y el contexto. Exacto. Sí, que también se nos olvida, ¿no? Porque es que tengo miedo de que la gente tome lo que estamos diciendo como para decir, ay, usted me miró mal, qué man tan violento, qué vieja tan violenta. Remilén. A ver, tiene que ver con contexto, sí, sí, por favor, tiene que ver con contexto, con relación y con muchas cosas. Y me parece impresionante, Juanca, como en este momento se nos fueron volando una hora y siento que hasta No ahora hemos estamos empezando a hablado, tocar el sí, tema. estamos en el. No hemos dicho nada, eso fue una introducción y es importante que reconozcamos esto porque el interés que teníamos nosotros en este live de hoy era hacer esa transición de un tema como la dependencia emocional Uh-huh. a empezar a hablar de la violencia, porque el siguiente live que vamos a hacer, ¿sí? Que está programado para el 27 de noviembre, sí está totalmente pensado para hablar de la violencia. Uh-huh. Totalmente. ¿Sí? Entonces vamos a ir empezando ahí a preguntarles cositas en estos 15 días para que podamos hablar de violencia, visibilizando y desnormalizando este tema. Yo quiero dejar una picando en el Y área. dale, de una. ¿Será que todos en algún momento hemos sufrido de violencia? Todos. Yo te la amplío. ¿Hemos sufrido o hemos sido? Violentos. Se quedó paralizado justo poniendo la. Ya, volvió. No me violente. No te estoy violentando, te está violentando la red, que es diferente. Claro, invisibilice la violencia y excúsela en la red.
Entonces, es eso. La pregunta que les queremos dejar. ¿Hemos sido violentos o hemos sufrido de violencia alguna vez en nuestra vida? ¿Será algo que todos hemos pasado? Eso es algo que les iremos publicando, iremos Ujú. hablando, porque sin duda también no sé si Juanca, si te parece que les contemos de una vez lo que va a pasar en Sí, diciembre, puede ser. O les vamos y adelantando, es, ¿qué? vamos Ujú. adelantándoles. Sí, Vivi, somos víctimas y victimarios. Eh, Nos gustaría invitarte a esta diada de violencia, pero no sé qué papel podríamos ponerte a jugar, pero definitivamente fuiste la que lo hizo, sin duda. Me encanta No, eso. Eh, era solo un sketch, era una actuación para demostrar. Era solo un sketch, sí. Pero bueno, la idea es que después del 27 de noviembre, que va a ser nuestro siguiente live sobre violencia, vamos a dejar la temporada dicembrina, pues porque sabemos que es mucho más complejo el que podamos conectarnos, podamos hablar. Eh, Como con otros escenarios, no vamos a dejar de darles contenido. Digamos que el contenido va a estar mucho más dirigido por nuestro canal de YouTube, pero van a seguir teniendo contenido de Sentipensantes Ujú. y ya les contaremos la otra sesión cuando nos volveremos a ver. De acuerdo. La idea es que no nos extrañen tanto. Nos vamos a violentar con nuestra ausencia, pero tampoco vamos a generarles dependencia emocional, como la ve. Exacto, vamos por el equilibrio. Entonces, nada, muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos están viendo, porque hemos recibido unos mensajes supremamente agradables de otras partes del mundo, no de Colombia, que nos dicen, hey, cuélguenlo por favor en YouTube, cuélguenlo en Instagram, porque nos encanta verlos, los vemos en diferido. Entonces, síganos viendo, nos encanta compartir contenido con ustedes y pues estaremos pendientes de seguirlo Hora haciendo. de internacionales. Y sí, ¿Quién iba a decirlo? Nos internacionalizamos. para que Excelente. vean, va a tocar Muchas gracias a subirle la... todos, Juanca. No, nada, Juanca. Como siempre, un placer conversar contigo de estos temas sobre psicología. Un placer conversar con quienes nos acompañan y nos estaremos viendo en nuestros siguientes live y en nuestras publicaciones de nuestro canal de YouTube. No olviden, ahí los estamos también pendientes de De estar acuerdo, viendo. igualmente un saludo muy grande, un placer como siempre y estén pendientes que se viene mucho más contenido. Chao, Juanca. Chao a todos. Que estén muy bien.